Excellencia, buenas noches. La Academia Nacional de Medicina les da la cordial bienvenida. El señor presidente, en cumplimiento de nuestros estatutos, ha convocado esta noche a sesión solemne para la inauguración de la apertura del 136º año académico institucional, cuyo discurso de orden estará a cargo del académico honorario doctor Eduardo Pretel Zárate. La mesa de honor está conformada por el académico de número doctor Gustavo González Rengifo, el doctor Raúl Urquizo Arestegui, decano del Colegio Médico del Perú, el académico honorario doctor Eduardo Pretel Zárate, el académico de número doctor Óscar Pamo Reina. Saludamos en la presencia en la sala de exministros, exviceministros, académicos honorarios, eméritos de número, asociados vitalicios y correspondientes, rectores y decanos de la universidad y distinguidas autoridades académicas e institucionales, colegas y amigos. Procedemos a pasar lista simbólica. Daniel Alcides Carrión. Hay quórum, señor presidente. Lo invito a abrir la sesión. Lectura de la Ley de Creación de la Academia Nacional de Medicina. El presidente constitucional de la República, por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente. El Congreso de la República Peruana, que la Academia Libre de Medicina, establecida en esta capital por la importancia de sus trabajos científicos, por los servicios que está llamando a prestar al Estado como cuerpo consultivo, debe tener carácter oficial. Ha dado la siguiente ley. Artículo 1. Declárase Academia Nacional a la Academia Libre de Medicina de Lima. Artículo 2. La Academia Nacional de Medicina ejercerá las funciones de cuerpo consultivo de los poderes públicos de asuntos profesionales. Artículo 3. El carácter de institución oficial que por esta ley se confiere a dicha academia no la priva de su independencia en su organización y funciones. Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario a su cumplimiento, dado en la Sala de Sesiones del Gobierno de Lima a 26 días del mes de octubre de 1888. Miguel Cándamo, presidente del Senado; Manuel María del Valle, presidente de la Cámara de Diputados; José Arias, secretario del Senado; Teodomiro Gadea, diputado secretario. Por tanto, mando se imprima, publique y circule y que se le dé el cumplimiento debido. Dado en la Casa de Gobierno de Lima a los 2 días del mes de noviembre de 1888. Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, presidente de la República. Vamos a dar lectura a la reseña del doctor Eduardo Andrés Pretel Zárate, nuestro expositor. El profesor Pretel estudió medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, obtuvo el título de médico cirujano en 1960 y en 1973 obtuvo el grado de doctor en medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Sus estudios de posgrado en endocrinología los hizo en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Boston, Estados Unidos, entre 1963 a 1966. La vida del profesor Pretel ha transcurrido entre la investigación científica, la docencia universitaria y la salud pública. Durante sus más de 60 años de vida profesional ha logrado una importante producción científica y ha contribuido al mejoramiento de la salud y el bienestar social en el Perú y en la región de América. Ha desempeñado importantes cargos, entre los cuales destaca el de ministro de Salud del Gobierno de Transición entre los años 2000 y 2001. Inició su carrera docente y de investigador siendo estudiante de medicina en el Instituto de Biología Andina, y al fundarse la Universidad Peruana Cayetano Heredia en 1961 se incorpora como miembro fundador del Instituto de Investigaciones de Altura y jefe de prácticas de fisiopatología. Su carrera docente en la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha sido destacada.
alcanzó el primer nivel de profesor principal en el año 1973, posición que mantuvo hasta el año 2001. Posteriormente se le concedió el título de profesor emérito y de profesor investigador extraordinario. Ha sido designado epónimo de las 12ª Jornadas Científicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En el Instituto de Investigaciones de la Altura fue jefe de laboratorio de endocrinología por 25 años y director entre 1981 y 1984. Su carrera docente y de investigación ha estado ligada a su labor asistencial en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde ejerció la jefatura del Servicio de Endocrinología durante 27 años. Fue fundador del primer residentado de endocrinología en el país, cuya dirección ejerció por 18 años. En reconocimiento a su labor desempeñada, el Servicio de Endocrinología tiene el nombre del doctor Eduardo Pretel Zárate. El profesor Pretel es reconocido internacionalmente por sus estudios pioneros en el campo de la deficiencia del yodo y su incesante trabajo para la eliminación de esta deficiencia en el Perú y en los demás países de Latinoamérica. El profesor Pretel fue incorporado al grupo técnico y de investigación de bocio endémico creado por la Organización Panamericana de la Salud y ha sido consultor para la OPS, la OMS y UNICEF. Lo trascendente de su obra, su contribución al mejoramiento de la salud nacional y regional ha sido la aplicación de los resultados de sus investigaciones en el campo de la salud pública. En 1983 logró la creación del Programa Nacional de Control del Bocio Endémico y el Cretinismo en el Ministerio de Salud, cuya dirección ejerció por 10 años. El Perú es uno de los pocos países que ha logrado la eliminación sostenida desde el año 1995. El profesor Pretel ha sido miembro fundador, junto con otros científicos internacionales, del Consejo Internacional para el Control de los Desórdenes por Deficiencia de Yodo en 1985 y ejerció el cargo de coordinador regional para América por más de 30 años hasta el año 2016. Otra faceta de la vida profesional del profesor Pretel en su activa participación en las actividades de un gran número de instituciones. Es miembro de 24 instituciones médicos, científicas y académicas nacionales y extranjeras. Ha sido miembro fundador de 6 de ellas y presidente del actualmente académico honorario de la Academia Nacional de Medicina, presidente de la Asociación Latinoamericana de Tiroides, la Sociedad Peruana de Endocrinología y la Sociedad Peruana del Climaterio. Es miembro de la Sociedad Chilena de Endocrinología, la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, Sociedad Peruana de Endocrinología, Sociedad Peruana de Tiroides y la Fundación para la Erradicación de las Enfermedades por Deficiencia de Yodo de Venezuela. Desde el 2002 es asesor permanente de la Fundación Instituto Hipólito Unanue. Ha participado activamente en el Colegio Médico del Perú, integrando el Comité Asesor Permanente de Doctrina, Educación Médica y Especialización Profesional, la Comisión de Salud y Endocrinología, la Comisión de Ética y Deontología Médica, el Comité de Salud y el Comité Directivo del Sistema de Certificación y Recertificación del Médico Cirujano. También ha sido director del Comité Editorial de Acta Médica Peruana. Ha sido miembro de la Comisión de Acreditación de Facultades o Escuelas de Medicina, CAFME, entre el año 1999 al año 2001, y siendo ministro de Salud firmó la resolución ministerial aprobando los estándares mínimos para la acreditación. La obra del profesor Pretel ha sido ampliamente difundida a través de 130 publicaciones en revistas y libros nacionales e internacionales, 16 publicaciones como libros, monografías, manuales, guías y tesis, y ha participado como conferencista en más de 200 reuniones científicas nacionales e internacionales. La labor desempeñada por el profesor Pretel ha sido ampliamente reconocida. Entre las más importantes figuran el premio Reina Sofía en el año 1996, el premio Abraham Horwitz de OPS por el liderazgo en la salud interamericana en el año 2009, Premio Sociedad Latinoamericana de Tiroides 1999, Premio COSAPI a la Investigación 1997, Primer Premio de Medicina Hipólito Unanue en 2 oportunidades, 1969 y 1974, Medalla y Diploma al Mérito Extraordinario otorgado por el Colegio Médico del Perú en el 2001, y la Medalla al Mérito en Salud Carlos Enrique Pasoldán, otorgado por la Academia Peruana de Salud en el 2010. El gobierno peruano lo ha convocado
Lo ha condecorado con la Orden Hipólito Unanue en el grado de Gran Cruz en el año 2009, con la Orden Daniel Alcides Carrión en el grado Gran Cruz en el 2011 y con la Orden del Servicio Civil del Estado en el año 1990. La Universidad Nacional de Cajamarca le ha concedido el título de profesor honorario. Invitamos al profesor Pretel para su discurso de orden. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, señor viceministro de Salud, señor decano nacional del Colegio Médico del Perú, señor vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, señor secretario bienal, respetadas autoridades, señores académicos, queridos familiares, distinguidas damas y caballeros. Agradezco la honrosa invitación para dar una conferencia en el marco de esta sesión solemne de apertura del año académico de nuestra centenaria institución y la amable presentación del doctor Sergio Ronceros. Mi disertación de esta noche, además de remarcar la importancia de la investigación en el campo de la salud pública, un hecho que no requiere mayor argumentación, tiene como objeto hacer algunas reflexiones respecto al limitado soporte oficial que recibe la investigación en salud, en perjuicio del análisis y la solución de múltiples problemas que crónicamente afectan a la población, como es el caso de la anemia infantil, y la incapacidad de enfrentar las emergencias sanitarias de manera efectiva y la incapacidad de enfrentarlas, como ocurrió con la epidemia del COVID-19 y actualmente con el dengue, entre otros tantos problemas. Luego me referiré a una experiencia positiva en este campo, que tuvo lugar hace más de 30 años, con las limitaciones científicas y tecnológicas de la época, donde la investigación fue la base para la solución del problema. La importancia de la investigación en la salud pública es reconocida desde hace mucho tiempo y ha sido ampliamente fundamentada en un documento que se titula Investigación para una cobertura sanitaria universal, publicada por la Organización Mundial de la Salud en el 2013, pero cuyos conceptos mantienen su vigencia y los comento en forma resumida en esta presentación. En el campo de la salud pública, el objetivo supremo es la cobertura universal para lograr el grado máximo de salud. La mejora de la salud contribuye a alcanzar el objetivo más amplio, que es el desarrollo humano. La política sanitaria, tanto a nivel internacional como nacional, está orientada y tiene como meta lograr este objetivo. Dentro del marco de este interés global, la Organización Mundial de la Salud en los años 70 promovió el programa Salud para Todos, el cual luego fue reforzado con la declaración de Alma-Ata en 1978, cuyo principal componente es la atención primaria de la salud. La cobertura sanitaria universal es un paso adelante,
Tiene como objeto lograr que todos obtengan los servicios de salud que necesitan sin correr el riesgo de ruina económica o empobrecimiento. En el año 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución promoviendo la cobertura sanitaria universal con protección social y financiación sostenible. Para alcanzar la cobertura sanitaria universal se necesita la investigación. En el 2005, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud asumieron el compromiso de alcanzar la cobertura sanitaria universal y potenciar la investigación para este propósito. La importancia de la investigación para la innovación en la política de salud pública está destacada en los siguientes términos. La cobertura sanitaria universal no puede alcanzarse sin los datos científicos que proporciona la investigación. La investigación es un instrumento poderoso para resolver una amplia gama de interrogantes acerca de cómo conseguir la cobertura universal y proporciona respuestas para mejorar la salud, el bienestar y el desarrollo del ser humano. Segundo párrafo. Todas las naciones deberían ser productoras de investigación, tanto como consumidoras. La creatividad y las competencias de los investigadores deberían utilizarse para fortalecer las investigaciones no solo en los centros universitarios, como ocurre actualmente, sino también en todo el ámbito de los programas de salud pública, cerca de la oferta y la demanda de servicios de salud. Y el tercer párrafo dice: las investigaciones en pro de una cobertura sanitaria universal tienen que contar con respaldo nacional e internacional para hacer el mejor uso de los limitados recursos disponibles. Se necesitan sistemas eficaces para elaborar los programas nacionales de investigación, recaudar fondos, reforzar la capacidad de investigación y utilizar adecuadamente los recursos de las investigaciones. La investigación en salud es una de las funciones esenciales de la salud pública. Es necesario, sin embargo, que ésta se desarrolle en el marco de un sistema nacional de investigaciones que le dé apoyo a fin de que sea sostenida y productiva. Es imperativo que todos los países cuenten con sistemas de investigación. Un sistema de investigación sanitaria eficaz debe cumplir 4 funciones en particular. Primera, definir las preguntas y prioridades de investigación. Segundo, recaudar fondos y desarrollar la capacidad de los investigadores y la infraestructura. Tercero, establecer normas y estándares de investigación. Y cuarto, traducir los resultados de forma tal que puedan orientar a las políticas de salud. Los recursos humanos capacitados es un requerimiento crítico en los sistemas de investigación. La investigación requiere científicos competentes, con respaldo económico, y al mismo tiempo se requiere el reforzamiento de las instituciones de salud para que puedan alcanzar un buen nivel de investigaciones. Asimismo, para que los resultados de la investigación produzcan efectivamente mejoras en las condiciones de salud, se necesitan mecanismos que permitan convertir los datos científicos en medidas.
Y dado que las investigaciones se llevan a cabo mayormente fuera de los servicios de salud, mayormente en las universidades, se hace imprescindible una mejor coordinación con los organismos productores de la información científica para asegurar el aprovechamiento de todo el potencial existente. En tal sentido, se requiere que en el lado donde se adoptan las decisiones exista también un equipo con capacidad de poder evaluar las investigaciones publicadas en las revistas científicas. Actualmente se ha generalizado el término investigación translacional para referirse al traslado del conocimiento adquirido en la investigación a una aplicación sanitaria, dada la necesidad de unir la investigación básica y la clínica. Este término ha surgido ante la existencia de una enorme cantidad de conocimientos que no se ha traducido en el incremento de mejoras en la atención de la salud. Durante los últimos 30 años transcurridos desde el informe de la Comisión de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo de 1990, la investigación en salud ha avanzado enormemente en todo el mundo, incluyendo los países con medianos y bajos recursos, como es el caso del Perú. Sin embargo, entre este último grupo son pocos los que han logrado sistemas de investigación eficientes. En la mayoría, el desarrollo de las funciones principales del sistema, como son la definición de las prioridades de investigación, el incremento del capital humano altamente calificado, la traducción de los resultados científicos en políticas y el soporte económico no es uniforme y sigue siendo muy limitado. Los programas nacionales de investigación en su mayoría carecen de planificación. En el caso particular del Perú, la creación del Consejo Nacional de Investigaciones en 1968, actualmente reconocido como Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el CONCITEC, marcó el inicio del reconocimiento de la necesidad del desarrollo de la ciencia y la tecnología como política pública. CONCITEC es el ente rector de la promoción, planificación y desarrollo de la investigación en los diversos ámbitos de la actividad nacional. En el sector salud es el Instituto Nacional de Salud el encargado de tales actividades. Los esfuerzos de ambas instituciones para lograr sus objetivos, sin embargo, enfrentan muchas barreras, tales como baja comprensión de la importancia de la investigación, insuficientes incentivos económicos, carencia de investigadores y personal calificado, falta de planificación, entre otras. En comparación con los niveles de desarrollo en otros países de Latinoamérica, lamentablemente nos movemos en la saga, como ilustran los tres siguientes cuadros. Como ustedes pueden ver ahí, los gastos en salud, Perú está muy atrás, detrás de muchos otros países de Latinoamérica. Y esto es dramático porque no nos permite que nuestras instituciones avancen en lo que son sus objetivos. La siguiente. Por otro lado, respecto a recursos humanos, de acuerdo a este último registro, hasta el 2020 en CONCITEC, tenemos un número bastante grande, 3.300 investigadores registrados, pero la mayoría,
son 5.500. De estos, el 61% están concentrados en Lima. La siguiente. Por otro lado, el mayor número de investigadores corresponde a ciencias médicas y la salud, 1.603. Pero si esto lo relacionamos proporcionalmente a la población, quiere decir que tenemos 160 investigadores por millón de habitantes. Estamos largamente debajo de los países de la región de Latinoamérica, cuyo promedio es son 400 investigadores por millón de habitantes. Ahora me referiré a la experiencia de la eliminación de la deficiencia de yodo en el Perú. La justificación para volver a ocuparme de este tema, porque ya lo he hecho muchas otras veces, es porque la deficiencia de yodo es un fenómeno ecológico, natural, permanente en toda la sierra y la selva del Perú. Y sus consecuencias en la salud solo pueden prevenirse, no curarse. A diferencia de otras enfermedades que se pueden curar, la deficiencia de yodo existe de forma natural y nunca la vamos a cambiar. Y es responsabilidad del Estado y la población en general ser consciente de esta realidad y adoptar las medidas preventivas de manera permanente. Y porque la complacencia es muy dañina. Lo haré esta presentación complementada con pasajes de cuadros para su mayor comprensión, espero no aburrirlos. Una elevada prevalencia de bocio y cretinismo entre los aborígenes de la sierra y la selva desde antes de la conquista española fue destacada en crónicas y relatos de la época colonial. La persistencia de esta endemia en la época republicana fue reportada por numerosos autores entre 1986 y 1956, pero simplemente fue reportada. Tal pueblo al bocio, tal pueblo al bocio, tal pueblo al bocio, pero no se fue más allá de eso. A pesar de esta información que mostraba la extensa distribución del bocio endémico en la sierra y en la selva, el problema de la deficiencia de yodo recibió muy poca atención. En el ámbito académico, las acciones se limitaron a reportar y comentar la persistencia de focos endémicos. Y por parte de las autoridades de salud, la implementación de programas profilácticos y de tratamiento fue muy limitada e ineficiente. Como ejemplo, cito este caso. En 1940 se decretó la yodación de la sal, pero demoró 20 años para que en 1961 se iniciara la instalación de plantas para yodar la sal en varias regiones del país. Este proyecto, sin embargo, no tuvo el impacto esperado, porque después de un corto tiempo devino en inoperativo. No tuvo impacto esperado porque después de un corto tiempo tuvo un efecto. La implementación efectiva no se cumplió y fue abandonado por falta de recursos. Recién la implementación efectiva en que ya se ordenó formalmente que se cumpla esto se dio en 1973, declarándose obligatoria la yodación de la sal para consumo humano y pecuario, y encargándose a la entonces empresa de la sal la responsabilidad de abastecerlo. A principios, por otro lado, de la década de los 50, el Ministerio de Salud también
creó el Departamento de Bocio Endémico, bajo la dirección del doctor Burga Hurtado, a quien saludo por la gestión que tuvo. Al retirarse el doctor Burga Hurtado del Ministerio de Salud en 1960, el programa fue transferido al Instituto de Nutrición y desafortunadamente algunos años más tarde perdió vigencia y desapareció. Esta es la situación en la que nosotros encontramos este problema cuando iniciamos las investigaciones. El programa que nosotros llevamos a cabo ha tenido, la primera etapa ha sido el programa de la investigación. Y quiero brevemente referirme cómo surge este interés por la investigación. Estando en mis estudios de posgrado en Boston, recién me enteré que el Perú era uno de los países que tenía este severo problema de la deficiencia de yodo. Y me enteré porque el profesor John Stanbury, que fue mi profesor en Harvard, era un estudioso de este problema a nivel internacional y tenía publicaciones, porque en Perú bocio endémico no figuraba en los programas de educación en las escuelas médicas. Había sido publicado en reportes, pero no tenía mayor impacto, tampoco tenía un capítulo dentro del Ministerio de Salud. Afortunadamente me entusiasmé por este tema e incluso en ese momento la Organización Panamericana de Salud había dado prioridad a este tema y había creado el Grupo Técnico de Investigación en Bocio Endémico y Cretinismo, que tuvieron la generosidad de incorporarme a este grupo. Así es como yo regreso y me reincorporo a mi universidad y al Instituto de Investigaciones de la Altura, donde comenzamos las investigaciones que luego me referiré a ellas. Estos resultados de las investigaciones dio pie y autoridad para que el Ministerio de Salud finalmente cree o recree lo que se llamó el programa de bocio endémico. Un programa que luego les voy a referir lo singular que fue su creación. Y este ha tenido varias etapas o subetapas. Primero se fundó este programa que al comienzo se llamó bocio endémico y que después le cambiaron el nombre a Programa Nacional de Bocio Endémico y Cretinismo, PRONAPSE. Luego llevamos una investigación adicional para ver cuál era la situación real en el país, para poder, en base a la investigación nuevamente, diseñar un programa de acción. Y finalmente este programa se desarrolló y ahora estamos en la parte de sostenibilidad con el riesgo de la complacencia, por eso le he puesto un interrogante. Siguiente. Este programa lo iniciamos en Tarma, en 3 distritos severamente afectados por bocio endémico, en octubre de 1966, y se inauguró con todo el lujo científico, podría decir yo, porque vinieron John Stanbury y Phil Dodge de la Universidad de Harvard, vino un representante de la Comisión de Energía Atómica y vinieron representantes de varios otros países de la región a inaugurar este proyecto de investigación en el Perú. Fueron 3 investigaciones principales las que llevamos a cabo. Fueron muchas más que me voy a referir, pero quiero destacar estas 3. 1, el uso del aceite iodado para la prevención y tratamiento de los desórdenes por deficiencia de yodo. ¿Por qué es importante este proyecto? Porque, si bien es cierto, ya se conocía que la suplementación de yodo en las poblaciones yodo deficientes podría hacerse a través de la sal yodada, en la mayoría de nuestros países
de Latinoamérica y en general en los países subdesarrollados del mundo, la sal yodada no estaba disponible en cantidad suficiente o en nada en estas poblaciones. Entonces, dentro del seno de este comité de investigación de la OPS, discutimos la necesidad de investigar otras alternativas. Y este tema lo asumimos a llevarlo a cabo aquí en el Perú. Y entonces, el antecedente es que en 1957, un investigador, McCulloch, había observado que en un paciente que le habían hecho una radiografía torácica, encontró una mancha en el pulmón. Y buscando el antecedente de eso, encontró que para tomar esa radiografía, como medio de contraste, había usado aceite yodado. Y había permanecido esa mancha ahí por muchos años. Esta iniciativa, un científico lo llevó a decir, ensayémoslo en poblaciones donde hay bocio endémico. Y se fue a Nueva Guinea, a la península de Wong, donde el bocio endémico era enorme. Pero él usó a los sujetos que no tenían bocio y arbitrariamente les inyectó 4 centímetros cúbicos de aceite yodado, que era una barbaridad de yodo. Y 5 años después regresó y encontró que estos sujetos no habían desarrollado bocio. Entonces, él demostró el efecto preventivo. Pero las interrogantes surgieron entonces: ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Qué dosis usar? ¿Cuánto durará el efecto de esto? ¿Cuáles son los efectos colaterales? De eso no sé. Esa investigación la asumimos nosotros. Ese fue nuestro proyecto de investigación, que lo llevamos a cabo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en esta población, Tarma, Tapo, Iguazahuasi y Ataquero, que tenían una incidencia de bocio tremenda, y usamos un grupo de 1.771 sujetos, casi el 50% mujeres. A la mitad le inyectamos el aceite yodado, pero en este caso ya nosotros dentro del proyecto investigamos diferentes dosis, desde 0.1 hasta 2 centímetros cúbicos. Y al otro grupo le dimos inyecciones de aceite, pero sin yodo. La siguiente. ¿Cuáles fueron los resultados? Demostramos que inicialmente, después de la inyección, una pequeña fracción de este aceite yodado se degrada en el músculo. Y eso deja liberada una gran cantidad de yodo que rápidamente satura la glándula tiroides, y la glándula tiroides recupera su función y se vuelven sujetos con hormonas normales tiroideas. Pero por otro lado, hay una gran pérdida por la orina de esta parte inicial. Pero lo más importante es que la fracción remanente de esta inyección se degrada lenta, progresivamente, y dura hasta 3 o 4 años en el organismo, protegiendo a la población por ese periodo de tiempo. De tal manera que la conclusión de esta primera investigación fue determinar la dosis, 1 mililitro en adultos y 0.5 en niños, y demostramos que el efecto cuando se lo da por vía intramuscular era 3 a 4 años, pero también lo experimentamos por vía oral, y por vía oral duraba de 6 a 6 meses, 6 a 18 meses. Este proyecto, este hallazgo, este producto de la investigación fue muy valioso, porque la Organización Mundial de la Salud lo aprobó y ha sido aplicado masivamente en muchos países en el mundo. El segundo estudio, y este es probablemente el más importante desde el punto de vista de sensibilización, vimos qué pasa cuando esto se lo da en mujeres en edad fértil. Entonces encontramos
En el lado izquierdo están los valores de T4 y TSH en ambas barras. Son las mujeres yodo deficientes. Y en el lado derecho, en color más oscuro, están mujeres de la misma edad, pero que recibieron el aceite yodado como profiláctico. O sea que comparamos dentro del mismo ambiente las mujeres protegidas contra las que permanecían yodo deficientes. Y vean ustedes que entonces encontramos que el 70% de las mujeres yodo deficientes eran hipotiroideas, que la incidencia de abortos y de infertilidad era mucho más alto en este grupo. Pero la consecuencia inmediata de esto, la siguiente, es en el lado fetal. En el lado fetal igualmente encontramos que había un 15 a 20% de hipotiroidismo congénito, cuando el hipotiroidismo congénito en las poblaciones normales es 1 en 1000 o 2000 sujetos. Y aquí teníamos 15 a 20%. Y elevada mortalidad perinatal, la circunferencia craneana en promedio fue menor que en los otros niños. Pero no solo eso, sino investigamos qué pasa después del nacimiento, porque la deficiencia, el yodo se necesita permanentemente. La cantidad requerida de yodo varía con la edad en diferentes cantidades, pero el feto lo requiere dentro de la vida intrauterina para fabricar sus propias hormonas tiroideas, y después del nacimiento, cuando todavía el cerebro está completando el desarrollo, igualmente necesita hormonas tiroideas, porque las hormonas tiroideas son indispensables para el desarrollo y el funcionamiento de todos los órganos y tejidos, principalmente el cerebro. Y entonces encontramos que en leche humana y en leche de vacunos, miren la diferencia de contenido de yodo. En rojo son los humanos y el cacao vacuno con deficiencia de yodo. Es decir, no había garantía que después del nacimiento el niño reciba el yodo que requería. La siguiente. Consecuencia de esto es que la transferencia de yodo y de hormonas tiroideas al feto, así como el suplemento de yodo al infante, era insuficiente. La siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Daño neuropsicológico. Vemos en el lado izquierdo que los niños con deficiencia de yodo, los niños nacidos de madres con deficiencias de yodo, en rojo tenían lenguaje subnormal, audición subnormal, y encontramos electroencefalogramas anormales. La siguiente. Y más que todo aquí, el cociente intelectual fue significativamente más bajo y el retardo psicológico igualmente marcadamente más bajo. Y esto es lo que más impactó en el mundo científico, porque estos fueron estudios pioneros que los tuvieron la oportunidad de hacerlos aquí en Perú y que después otros investigadores lo comprobaron, y que tuvo mucha influencia en la Cumbre Mundial por la Infancia en 1990 para que se adoptara el compromiso de todos los países del mundo de luchar contra la deficiencia de yodo como problema de salud pública. Luego teníamos otros problemas. ¿Cómo medir el estado nutricional de la población? Porque hasta entonces era medir el bocio, determinar cuántos sujetos tenían bocio. Pero esto era muy limitado, muy crudo. Además, en niños es muy difícil de poder evaluarlo. Entonces se comenzó a buscar, y teniendo en cuenta que más del 90% del yodo que uno ingiere diariamente se excreta en la orina, entonces se buscó medir la concentración de yodo en la orina como indicador de estado nutricional del yodo. Y se vio que por esto era muy difícil colectar orinas de 24 horas para medir cuánto yodo se ha excretado.
Entonces, lo que hicimos fue ensayar nosotros cómo correlacionaba una muestra casal de orina. Por ejemplo, tomar una muestra en la mañana y simultáneamente colectar su orina de 24 horas de esa persona, y encontramos una correlación directa entre la concentración en muestras casuales con muestras de 24 horas. Y esto se aplicó, y esto es lo que se hace actualmente. Pero ciertamente hay variaciones en el curso del día. Entonces, para obviar eso, lo que se hace ahora es, se colecta un número representativo de muestras casuales de orina en un grupo poblacional y se lo expresa como la mediana de eso, y eso explica el estado nutricional de ese grupo poblacional. Y finalmente, la siguiente, también comenzamos a ver qué pasaba con los pacientes con patología tiroidea, comparando sierra contra costa en nuestro servicio de endocrinología de Cayetano Heredia, los pacientes que se atendían. Y encontramos que los pacientes que venían de la sierra tenían un mayor porcentaje de bocio nodular, un mayor porcentaje de riesgo de cáncer, y había la aparición del síndrome de Jod-Basedow, que es cuando un paciente tiene un bozo nodular que puede ser autónomo o que tiene un estado de Graves-Basedow larvado que no aparece por falta de yodo, el simple hecho de acceder a una dosis normal de yodo con su alimentación en la costa, se desarrollan estos cuadros. Igualmente encontramos que ya a los factores condicionantes de la altura, la hipoxia, el frío, etcétera, si se agrega deficiencia de yodo, crea un estado de hipotiroidismo y eso agrava las condiciones de la altura y contribuye a la mayor incidencia de la enfermedad de Monge. La siguiente. Todos estos estudios, en esa época no había internet, no había todos los medios que ahora tenemos, nos apoyó la prensa. Pero no solamente la prensa nacional, sino la prensa local, los pequeños periódicos de los pueblos, los radios. La gente más escuchaba radio temprano que otros, de tal manera que a través de estos medios primero difundimos todo lo que se había conseguido con la investigación y luego los resultados de esta investigación. Miren, arriba hay uno que dice, el bocio existe por falta de políticas gubernamentales. Y así es como logramos difundir este tema ampliamente. La siguiente. Esta es la situación en que se dio después de la primera etapa y que nos dio base para la segunda etapa, que es Ministerio de Salud. Les demostramos la severa deficiencia de yodo en toda la sierra y selva, las graves consecuencias en la salud, principalmente en los recién nacidos, nuevos métodos de prevención y tratamiento y nuevas herramientas para el diagnóstico y monitoreo. La siguiente. Y así conseguimos este decreto supremo, que comenzamos a gestionarlo con Uriel García, ministro, y mi distinguido amigo Rolando Calderón, en ese momento colaborando con Uriel García, y se continuó con Juan Franco Ponce y el arquitecto Fernando Belaunde-Terry, quienes crearon esto. Pero les cuento la singularidad de esto. Se creó esto, una oficina de bocio endémico, prendido con alfiler dentro de la estructura ministerial. No había nada, no tenía fondos, no tenía nada. Simplemente convencimos a altos niveles y se creó este programa. La siguiente. No tenía fondos. Y yo me acuerdo incluso que los colegas del ministerio, cuando yo llegué con esto, me dijeron, bueno, pues ya tienes tu bebé, consíguele la leche. ¿No? No recuerdo esas frases. Felizmente conseguimos recursos provistos a través de esto. El programa conjunto de apoyo a la nutrición de OPS UNICEF,
que eran fondos del gobierno italiano, y que en ese momento el que iba a ser después el ministro de Salud en el primer gobierno de Alan García, nuestro distinguido amigo, no me acuerdo el nombre, pero que fue el primer ministro de Salud, él había estado en estas gestiones para apoyo a la nutrición y apoyó a Bolivia y a Perú para comenzar este programa en Perú. El MINSA nos proporcionó recursos humanos, éramos 2. Yo que venía destacado del Hospital Cayetano Heredia y me nombraron a una nutricionista, Ana María Giga, a quien saludo. Ese era todo el personal que teníamos, y nos dieron una secretaria y un espacio del Ministerio de Salud. Posteriormente, algún tiempo después, ya nos incorporaron a la estructura del Ministerio dentro de los programas nacionales de salud. ¿Qué hicimos en ese momento? No teníamos nada de personal, entonces comenzamos a formar una red de trabajo nacional. Nos movimos por todo el territorio nacional con charlas, sobre todo a personal dentro de la atención primaria en cada región, y logramos formar una red intensa de médicos, enfermeras, nutricionistas, etc. La siguiente. Y esto es lo que encontramos. Quiero impresionarlos cuál era la realidad. Miren, en el primero es todo un grupo familiar. Todos los hijos de esa familia tenían bocio. Y aquí a la derecha, un niño de apenas 4 años de edad ya tenía bocio nodular, que es inusual ver eso. Y por supuesto, los enormes bocios gigantes. La siguiente, eso ya no hay, por supuesto. La anterior, hay uno. Bueno, hicimos como estudio basal para poder, digamos, implementar los programas de acción, cuál era la situación. Y encontramos que se examinaron niños en edad escolar en 482 distritos, 58,000 escolares, y dentro de estos encontramos que el 87% de las localidades que ya clasificaban como endémicas, es decir, que el bocio era más de 5% en la población. Encontramos que la prevalencia de bocio universal era 36%, pero en muchos sitios era más alta, como por ejemplo en la Sierra Norte, ¿no? Y la mediana de yodo urinario, que por primera vez en el país se medía yodo en la orina, encontramos que el promedio era 71 microgramos por litro, cuando lo requerido es que sea por encima de 100. La siguiente. Y este es el otro cuadro dramático, que es el daño extremo que encontramos, el cretinismo. Aquí hay un grupo a la derecha que lo encontramos por el departamento de Amazonas, en que muestra no solo pacientes con daño neurológico, con nanismo, sino sordo-mudez, que es otra característica de las variedades del cretinismo. Obviamente un nanismo en la parte inferior con John Stanbury y con el representante de la Comisión de Energía Atómica, y este niño de la derecha superior lo tenían los padres encerrado en un corralito, porque la madre tenía que irse a trabajar y lo dejaba como un animalito encerrado hasta que regresaba. Y otro caso dramático. Este era el panorama de las consecuencias de la deficiencia de yodo en nuestro país. La siguiente. Otro estudio que hicimos previo a definir el esquema de acción fue ver cómo estaba la producción de sal. Y encontramos que era muy limitada, es decir, solamente se producía en Huacho y alcanzaba escasamente para convertir a mitad de la población peruana, pero sobre todo se distribuía en la costa. A la sierra no llegaba, o llegaba muy poco.
La baja calidad, por otro lado, es que solamente el 31% de esta sal que se vendía tenía la cantidad de yodo adecuada. El resto tenía yodo, pero nadie lo supervisaba. No había controles de calidad, no había monitoreo. Simplemente se yodaba la sal y se la sacaba. Y el consumo en la sierra, obviamente, era sobre todo sal de grano y terrón. El 51% de la sal que se consumía en la sierra no tenía yodo. Bien. El otro problema que también investigamos es cuál era la comprensión, el conocimiento de este problema en la población general. Lo investigamos entre un grupo de 1.539 amas de casa y en 853 profesores de escuelas primarias. ¿Qué encontramos? Que el bocio y el cretinismo, más o menos la mitad de las mujeres lo consideraban enfermedad. Los otros no, estaban acostumbradas a ver gente con bocio, no les llamaba la atención, era como, bueno, esto pasa, pero relacionarlo a que sea la causa de yodo, por supuesto, ignorancia completa. Entre los profesores el porcentaje era un poco mayor, pero también la comprensión de que el bocio y el cretinismo era deficiencia de yodo parcialmente conocido. Entonces, estos 3 estudios nos dieron pie para diseñar el programa de intervención. El siguiente. Pero además, desarrollamos una intensa campaña educativo-promocional en las escuelas, en centros de salud, en la población general. Y esto fue lo que desarrolló las mismas escuelas. Miren, en el lado izquierdo disfrazaron a una niña con un bocio enorme para llamar la atención. El siguiente cuadro disfrazaron a unas niñas embarazadas y con bocio para llamar la atención del riesgo de la deficiencia de yodo en este estado de salud. Y en sus periódicos murales, en todas las escuelas comenzaron a poner datos sobre esto. En la parte inferior también lo dramatizaron en dramas que los hacían a campo abierto. Este es el caso de este joven que se había comprometido en casarse con esta chica, se fue a la costa a seguir estudios y cuando regresó, al querer formalizar el matrimonio, la vio con bocio y la rechazó. Así se ilustraba la población en dramas. Y acá, estos son profesores de una escuela primaria, disfrazados uno de ellos como cretino para hacer notar también el problema. Todo esto contribuyó, la siguiente, para que, por ejemplo, miren ustedes el desfile de las madres reclamando yodo. Y acá todas estas. Y arriba dirigiéndome a la población en general. Así nos movimos por todo el país haciendo estas campañas. La siguiente. Y aquí nos movimos hasta en burro para llegar a sitios donde no había carreteras, o en mula o en burro. Ahí estoy con John Stanbury y con John Dan, 2 de mis soportes en estas investigaciones, y eso nos fuimos por Chachapoyas. Y por supuesto, fuimos también con equipos de televisión para que graben muchas de estas cosas y luego las difundan. Así es como trabajamos en esta campaña. La siguiente. Ya conocedores del efecto y las dosis a usarse el aceite yodado, en vista que la producción de sal era muy baja, decidimos proteger a la población a mayor riesgo, las mujeres en edad fértil y niños por debajo de 13 años. Y les inyectamos a más o menos 2 millones de habitantes en todo el país aceite yodado. Eso nos permitió proteger a esta población, en tanto, la siguiente, nos preocupamos por yodar la sal. La sal existe en muchas formas. Tenemos maras, tenemos las pampas de Arequipa, que cuando llueve aflora
la sal, la cosechan y así la venden, pero no era yodada. Hay minas, es decir, fuentes de sal en todo el país hay muchas. Entonces nosotros hicimos una intensa campaña, comenzamos a gestionar fondos para ponerles plantas de yodación en cada uno de estos centros, y entonces entre 1986 a 1998 la producción en toneladas métricas aumentó de 55 a 179 toneladas métricas, que ya alcanzaba a cubrir la demanda poblacional. Pero sobre todo aumentamos las plantas de producción pequeñas. De una que había, se multiplicaron a 51. Y eso, ustedes pueden ver cómo mejoró la situación. Pero esto tomó años. Mientras tanto, la población a mayor riesgo ya estaba protegida con el aceite iodado. La siguiente. Pero al mismo tiempo también instauramos por primera vez el seguimiento de los resultados, el monitoreo que nunca se hacía. Entonces medimos, por un lado, cómo era la producción de sal yodada, y vimos que a partir de 1994 ya la producción superaba a la demanda poblacional, y que a partir de 1993-94 ya más del 90% más del 90% de la población de los hogares ya estaban consumiendo sal adecuadamente yodada. Y la contraparte es ver si esto repercutía en su estado nutricional, ya en términos de medir la concentración de yodo en orina, que es lo que reflejaba la ingesta diaria. Y ustedes ven que a partir de 1995 ya todos los niveles de yodurias en la población escolar estaban por encima de 100. Lamentablemente, estos controles se han hecho solamente hasta el 2018, y aquí es un punto de reflexión. En la Organización Mundial de la Salud, a través del Consejo Internacional para el Control de la Deficiencia de Yodo, del cual fui fundador y coordinador para América, se había conseguido una resolución ministerial que todos los países monitoreen la sal yodada y las yodurias y lo reporten. En el Perú se hizo hasta el 18 y después, por falta de recursos, ya no se lo hace. He conversado con los representantes del SENAM, doctor, no tenemos. Hasta antes del 2018, y esto quiero también remarcar, que durante todo el proceso casi inicial del programa, tuvimos el apoyo técnico y científico del grupo de Cayetano Heredia, porque no teníamos personal propiamente dentro del ministerio enterado de este tema. A través de los residentes, a través de esto incluso hubo un convenio firmado decretado por la Resolución Ministerial, en que unía al servicio de endocrinología del Hospital Cayetano Heredia con el programa de bocio endémico del Ministerio para tener ese apoyo. La siguiente. Bueno, acá lo que medimos es la función. Ya, en el 2018, dentro de un estudio poblacional multinacional, en el cual tuve la suerte de participar, investigué cómo estaba la nutrición de yodo en las gestantes de la sierra, que como ustedes antes vieron que era el mayor riesgo. Y afortunadamente encontramos que en todas ellas, en todas la población que logramos investigar, estaba normal. O sea, habíamos cumplido una meta importante: proteger a la población a riesgo y a los recién nacidos. La siguiente. Perú ha sido uno de los pocos países que hemos reclamado que se lo evalúe internacionalmente para ver sus avances, certificados por comités internacionales de expertos. La primera vez lo logramos en el 96, donde ya se vio el éxito del programa,
y se ratificó en 1998 por otro comité técnico que declaró la eliminación virtual de la deficiencia de yodo en el Perú, basado en un modelo sostenible, que lo destacaron. La siguiente. Y en 1998 se declaró por la Organización de las Naciones Unidas el éxito de Perú. Y la siguiente. Y cuando se trató de poner la medalla al país, Fujimori sacó el pecho y recibió la condecoración que le entregó la directora mundial de UNICEF, Carol Bellamy, que vino a esta celebración. Así es como culminó este programa en el Perú. La siguiente. Pero, aquí viene mi preocupación. Ya el CENAM, que debería hacer las determinaciones cuantitativas de la yoduria, ya no los hace en el 2018, ni tampoco en la sal. Antes nosotros habíamos creado 14 laboratorios regados a través del país para medir el contenido cuantitativamente de yodo en la sal y corregir los errores localmente. Esos se desactivaron también por falta de recursos. Y CENAM lo ha hecho también hasta el 18 y no más. Entonces, el único que mide la concentración de yodo en la sal de consumo en los hogares es el INEI, que es por métodos semi-cuantitativos. Pero qué bueno. Y entonces, ¿qué sucede? Si ustedes ven, hasta el 2015, todavía, yo diría, hasta el 2014, el 90% de los hogares consumía sal adecuadamente yodada, que es lo que se requiere que sea por encima del 90%. Pero de ahí ha comenzado a declinar. Y eso es lo que me preocupa actualmente. Ya no hay supervisión, ya no hay campañas educativas, ya la gente no sabe por qué consume sal yodada. Solamente tenemos el compromiso, y eso es lo fuerte de la industria de la sal, que le pone el yodo. Pero también escasea el yodo y se requiere gestiones gubernamentales para que no falte, y ahí fallamos. Entonces, como ustedes ven, ¿y dónde es donde más ha declinado esto? En el sur, Puno, Huánuco y Huancavelica. Y en 2 departamentos del norte, 59 y 78, que son departamentos cercanos a Ecuador, de donde vienen sales que tampoco tienen mucha garantía de una buena yodación. Y nada podemos hacer si no asumimos la responsabilidad y recordamos que la deficiencia de yodo es causada por un fenómeno natural permanente, que tenemos que seguir informando a la población, que tenemos que seguir informando a nivel de las escuelas de salud. Antes, yo dictaba clases sobre este tema, incluso en el Instituto Nacional de Salud, que mi amigo Óscar Duarte ahora dirige, y se les enseñaba sobre este problema. Ahora, Cayetano Heredia, San Marcos, son los únicos que todavía hablan de la deficiencia de yodo, y el resto ya no lo conocen. Pero el riesgo de la complacencia existe. Nos sentimos contentos con lo que se logró y ya no se le presta atención. En las últimas gestiones ministeriales, deficiencia de yodo ya no existe en esos programas, porque se supone que ya se lo superó la complacencia. La siguiente. Hay que recordar que cuando hay deficiencia de yodo en una población en rojo, este es un estudio, un multianálisis, un metaanálisis, los cocientes de inteligencia en esa población son menores. Hay una pérdida de 13 puntos en estos estudios. O sea, no importa que ya no vea bocio, que ya no se vea cretinos, pero el cociente intelectual sigue comprometido. Y creo que esa es mi última. Bueno, un agradecimiento a todos mis colaboradores a través de estos años,
la mayoría han sido, como les digo, de mi escuela de Cayetano Heredia, muchos de ellos residentes de endocrinología que han participado. Profesor, destaco a Federico Moncloa, mi compadre, padrino de uno de mis hijos, que fue el que me ayudó en el inicio de este programa, y destaco a Ana María Giga, que fue la que me acompañó desde el comienzo hasta el final en mi gestión en el Ministerio de Salud. Y lo menciono que después de 10 años que dirigí este programa, hubo una voz que dijo: acá no se necesita ya más científicos, aquí lo que necesitamos es otro personal. Y me reemplaza, como son cargos de confianza, me salí y pusieron a un ingeniero industrial como director del programa, que impulsó indudablemente la producción de la sal iodada. Pero así es. Y cuando terminó el gobierno de Belaúnde y comenzaba el programa de Alan García, yo regresaba de una gira, me había invitado a dictar una conferencia en Inglaterra, y de paso pasé por UNICEF en Nueva York, y el director general de UNICEF en esa época estaba muy sensibilizado con la deficiencia de yodo y había escuchado de las inyecciones de aceite iodado. Y me dijo: doctor, yo voy a ir por invitación del presidente Alan García a la siguiente campaña de vacunación. ¿Qué le parece si promocionamos junto con la vacunación que se inyecte aceite iodado? Y conseguí un grant de $100,000 para ese propósito. Llegamos acá, por supuesto hubo oposición, porque claro, con razón tenían temor de que esto ahuyentara a la población y no se aplicó el programa, pero me sirvió ese aceite iodado para después usarlo en la población a mayor riesgo. Y cuando llegué a Perú, un alto funcionario en ese momento me dijo: oye, Pretel, aquí no necesitamos científicos, anda a tu universidad, vuelve a tu universidad a investigar, acá necesitamos salubristas. Felizmente no me sacaron porque David Tejada Rivero me defendió. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento al doctor Pretel por tan brillante exposición. Saludamos la presencia del doctor Ciro Mestas Valero, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, en la mesa de honor. Invitamos al doctor Raúl Urquizo Arestegui, decano del Colegio Médico del Perú, a su discurso. Muy buenas noches. Un saludo especial a la mesa de honor, doctor Gustavo González, presidente de la Academia de Medicina, viceministro, doctor Ciro Mestas, doctor Oscar Pablo, secretario de la brillante exposición del doctor Pretel, El país le debe bastante, doctor, por todo lo que ha hecho, sobre todo lo que somos de la sierra. Hemos visto el famoso coto, ¿no? Y esto, creo que este trabajo es un reto, sobre todo que el abandono, y acá tenemos la autoridad del Ministerio de Salud. Esperemos que la recomendación y la preocupación, sobre todo por los niños, los gestantes y la población general, se le dé un impulso económico y seguir trabajando e investigando en esto. Yo creo que esta noche para nosotros es muy importante, sobre todo el trabajo de la prevención, y creo que las tareas también que hacemos nosotros como gestión, que estamos terminando con una semana, que está presente el futuro decano electo, el doctor Pedro Riega, y también nos acompaña el decano del Consejo Rural de Lima, el doctor Elvira Aguirre, y los ex ministros académicos que están aquí presentes, y creo que es un honor escuchar esto, porque nosotros sabemos la gran preocupación con la salud pública. Y esa es una tarea fundamental. Siempre estamos pensando más en enfermedades, en el tratamiento, y poco se está haciendo en la parte preventiva. Y ese es un tema que creemos que tenemos que señalar. En nuestra gestión también, recuerdo, primero quisiera hacer también un comentario muy importante, tocando al doctor
Pizzetti, cuando fue ministra, formó la primera comisión para ver cómo se reduce la muerte materna. Y el doctor Luis Tábara nos invitó, yo soy un neonatólogo, y visitamos todo el país, porque la mortalidad era realmente inmensa. Y es la primera actividad que se hizo. Y algo que recordamos en la mañana de una reunión, hicimos un curso en Cajamarca, con el doctor, con el funcionario del ministerio, con el doctor Tábara, como presidente de la comisión, como usted muy reconocido. Hicimos un curso de capacitación con los drones y los ginecobstetras. Y siempre los ginecobstetras pues, saben más que nosotros. Siempre ha sido eso, porque yo también dirigí el Programa Nacional de Lactancia Materna. Y una cosa que me hizo recordar, justo en la mañana recordaba, comentábamos con jóvenes, y la comadrona que estaban ahí, pregunté, ¿en qué momento cortan el cordón umbilical? Y la comadrona levantó la mano y dijo, cuando deja de latir el cordón umbilical. Eso fue en el año 95. No me acuerdo, 95, creo que no es la primera tendencia falló, pero es esa época. Y el año siguiente, la Organización Mundial de la Salud recomienda, cuando deja de latir el primer 3 minutos. Lo que tenemos que aprender también de nuestra población, si mira la universidad sabe más que nosotros, porque no nos enseñaron eso. Y creo que hay una serie de cosas que hay que seguir investigando y las universidades tienen que jugar ese rol importante. Lo que sí, nosotros, nuestra gestión, con mucha satisfacción debo decir que 2 vacunas se incorporaron. En 2016 yo era secretario Interior y como comenzamos a plantear que debería aplicarse la vacuna contra la varicela, hepatitis A. Con Manuel Salinas, también pediatra, rápidamente en un mes se obtuvieron con María 4 niños en Trujillo, y con una decisión política implementó la vacuna contra la varicela. Y no había varicela. Brasil tuvo que donar y el siguiente año está aprobado. Y en esta gestión de las vacunas, con mucha satisfacción podemos decir que en 2022 planteamos la urgencia y la necesidad del papiloma temporal. Hoy está en el programa nacional y a partir del año pasado la vacuna hepatitis A. Hemos hablado también con las autoridades del ministerio y creo que esa es la labor fundamental que debe hacer. Y la Academia de Medicina juega ese rol importante de publicaciones, de hacer conocer estos trabajos, y la cuestión que viene estoy seguro que va a continuar en esa línea, porque el colegio que nosotros terminamos y donde estamos tenemos que trabajar por la salud del país. Les felicito por este inicio de las labores académicas y también los invitamos el día 27 de Topano, 27 premios más, 27 libros de nuestra gestión, y es muy importante que la Acta Médica del telescopio, que es un trabajo de muchos años y lo felicito a Juan Pablo con todo su equipo que estaba atrás, y hoy esa revista es una, con este reconocimiento de la búsqueda bibliográfica importante y creo que debemos reconocer al Colegio Médico, porque es un trabajo de varios años que se ha logrado en nuestra gestión y esperemos que se continúe eso con los médicos jóvenes. Creo que también nosotros hemos generado un fondo especial para investigar, pero poco conocen o poco lo han utilizado para investigar, porque muchos académicos, sus residentes, médicos jóvenes, hay dinero para investigar y para aprender a los jóvenes, que es diferente al fondo anual que se siempre hace de investigación. Y creo que podemos sacar a muchos decanos de diferentes universidades, impulsar a sus jóvenes médicos, que hay fondos del Colegio Médico, y estoy seguro que van a aumentar los fondos para que ese grupo tan importante que tiene que investigar y aportar para la salud del país. Muchas gracias por tu oportunidad y los felicito por esta noche maravillosa. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento al doctor Urquizo. Invitamos al doctor Silvestre Valero, viceministro de Prestaciones de Salud. Estimado presidente de la Academia, presidente, señor decano de la
del Colegio Médico, muy apreciado doctor Eduardo Pretel, siempre nuestro maestro, estimados viceministros y ministros presentes, y miembros de la academia. Estamos hoy en esta casa que cambia de directiva. Doctor Rea, los mayores éxitos en su gestión. Doctor Urquizo, muchas gracias por su gestión. Pero nos convoca hoy día el inicio de la academia, de sus actividades académicas, con esta extraordinaria presentación. Doctor Pretel, a usted y a todos los maestros de la academia, mi generación, le dice muchas gracias. Porque hace más de 30 años los escuchamos a ustedes cuando aún no vestíamos de blanco, cuando éramos estudiantes, en los congresos científicos de estudiantes de medicina, y lo tuvimos a usted en uno que organizamos en el Cusco, el Congreso Internacional de Medicina. Y aquella vez quisimos traer un premio Nobel. Y no tenemos nada que enviarles, porque la calidad de su exposición, de su trabajo, demuestra que el peruano tiene gran talento y gran ideación y planteamiento de problemas para este tipo de investigaciones. Muchas gracias, doctor Pretel, no solo por su exposición, sino por lo que ha hecho por el país. Y este es un ejemplo de lo que soñamos cuando éramos estudiantes. Y veíamos a ustedes, maestros, mostrarnos este tipo de investigaciones. Y aquella vez decíamos, tendremos algún día un sistema de salud que esté basado en doctrina, una doctrina que pueda tener como principios la universalidad, la equidad, la integralidad. Y eso es lo que nos ha dicho el maestro ahora en la primera parte de su ponencia, que tengamos que tener un sistema de salud universal. Ahora ya tenemos un aseguramiento universal, pero viene la tarea más difícil, que es la cobertura efectiva universal. Y su exposición en la segunda parte nos muestra cómo se hace ciencia para, en base a esa ciencia, tener políticas en salud. Y cuando digo políticas en salud, me refiero a las policies, porque por mucho tiempo hemos estado haciendo politics sin ciencia, y eso es muy fácil, pero el esfuerzo que se pone en la ciencia para crear evidencia y hacer políticas nacionales es otra cosa. Y es por eso que es un honor para mí estar aquí en la academia, y la academia que, como este caso, muestra la luz de la investigación científica para hacer un mejor país, porque eso es trabajar por el futuro. Esos niños que ha protegido usted en base a sus investigaciones hacen que este país sea más inteligente, ha hecho que tengamos menos cretinismo, y verdad que me llevo la tarea de dejar que me llevo la tarea para que no siga continuando este decrecimiento de la salud, porque la tarea continúa y no debemos tener esa permisibilidad. Debemos ser hidalgos en reconocer que algo como país no hemos estado haciéndole mantenimiento, algo no ha funcionado, pero que no le hemos estado haciendo mantenimiento a este trabajo tan encomiable. La tarea es ardua ahora, porque tenemos otras circunstancias difíciles, como lo de la anemia, como tareas pendientes del siglo pasado, como la digitalización en salud, porque los niños que están naciendo ahora, si sus datos nacen digitales, si su Ajuar nace digital, si su peso, talla de recién nacido, estaremos protegiendo con simples datos la generación que va a gobernar el próximo siglo. Y aquí trabajaremos para que la anemia
no nos persiga hasta el próximo siglo. Y tenemos la tarea de solucionar ese problema, como el doctor Pretel nos ayudó a solucionar por el bien del país, el problema del cretinismo, el problema del bocio. Le doy gracias porque vengo del Cusco y es muy bonito Maras, pero nos dio la lección de que ya no debe volver la anemia al país, ya no debe volver el bocio ni el cretinismo. Y ese IQ debemos aumentarlo y debemos trabajar por los recién nacidos de este país para que de acá a 10 años tengan la mejor nota PISA, para que de acá a 20 años sean nuestros niños aceptados en las mejores universidades del mundo, como fue aceptado el doctor Pretel, y podamos sentirnos orgullosos de ser peruanos. Hagamos el voto solemne en nuestros 200 años de trabajar por este país, más allá de las diferencias políticas, ideológicas o cualquier diferencia. Los peruanos unidos podemos ser más. Muchísimas gracias, doctor Pretel, muchísimas gracias a la academia, a todos sus integrantes que nos han traído grandes enseñanzas al país, y ahora nos toca continuar el trabajo. Como dijo nuestro mártir, el trabajo es arduo y ahora nos toca continuar a las nuevas generaciones. Muchas gracias por todo. Muy buenas noches. Muchas gracias al doctor Mestre por su discurso. Palabras del presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico de número, doctor Gustavo González Rengifo. Buenas noches, señores distinguidos miembros, representantes de la mesa directiva, doctor Ciro Mesta, viceministro, doctor Raúl Urquizu, decano del Consejo Regional del Colegio Médico del Perú, doctor Óscar Pamo, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Eduardo Pretel, distinguido académico honorario y quien ha tenido a cargo de la conferencia magistral de la apertura del año académico de la Academia Nacional de Medicina. Señoras y señores, distinguidas autoridades, académicos, familiares, amigos, es hoy día una sesión solemne muy importante para la Academia en sus 136 años de vida, después de haber sido fundada el 2 de noviembre de 1888. Y creímos conveniente hacer esta invitación al doctor Pretel para que dé testimonio de su vida científica y profesional, porque refleja lo que ha mostrado el día de hoy, lo que debe ser la Academia Nacional de Medicina. Ese enlace, ese puente que debe haber entre la investigación científica y la política de salud. Nos ha hablado de un tema muy antiguo, el bocio endémico, y cómo, considerado en muchos lugares del país como algo natural, no se tomaba en cuenta. También nos habla, dentro de su presentación, cosas muy nuevas. Ahora está muy en boga la medicina de la movilización, de las migraciones de las personas, y él nos cuenta cómo aquellas personas que son del Ande o de la selva al migrar a la costa generan una nueva enfermedad, que es el bocio nodular. Entonces, cosas muy importantes que son necesarias tomar en cuenta y prestar atención. Una vida dedicada a la ciencia, a la investigación, y una vida difícil de cómo poder llegar a donde él ha podido lograr. Algo muy difícil, y hay ejemplo de esos liderazgos en ciencias. Hace 2 días estuve aquí en el Colegio Médico en la presentación del libro de la Segunda Cumbre Mundial de Medicina Tradicional y Complementaria, y tuve la oportunidad de escuchar y gozar otra médica, lideresa, la doctora Marta Villar, también con ese entusiasmo que ha logrado introducir en nuestro país a la medicina tradicional como parte del sistema de salud y como parte de los sistemas de educación y de investigación. La Academia
está teniendo una actividad muy intensa. Si bien es cierto, hoy día formalmente iniciamos actividad, pero todo el verano ha habido un trabajo muy intenso de todos los académicos y por eso quisiera felicitarlos a cada uno de ustedes por esa labor, ese entusiasmo y ese empeño. Uno de los mandatos que tiene la academia en el estatuto es fortalecer también la interacción con las otras academias, y tenemos ya el agrado de haber conformado y tenido varias reuniones con 5 academias, incluyendo la nuestra de Medicina, Ciencias, Lengua, Historia y Derecho, y hemos convenido en conformar una asociación o un instituto de academias. Y yo felicito por ello también la presencia del doctor Hodgkin, que es presidente de la Academia Peruana de Lengua, que nos acompaña hoy día. Muchas gracias, doctor Hodgkin, por la deferencia. Es importante tener en cuenta que para la salud pública la investigación científica es fundamental. Países como el nuestro tienen particularidades. Hemos hablado, el doctor Pretel ha hablado, Bocio ha hablado también de la enfermedad de Monge de altura, que son cosas nuestras. Pero hay problemas también mundiales, globales, que todos los años lo escuchamos y lo sentimos y no encontramos solución. Y una de ellas es la anemia. Y la anemia por deficiencia de hierro es la que se ha considerado una de las enfermedades más prevalentes y dañinas en el mundo entero. Y fíjense lo curioso, ¿no? El doctor Pretel nos informa y nos manifiesta que la deficiencia de yodo se debe a un proceso natural, o sea, hay ausencia de yodo en el ambiente andino, en el ambiente de la selva. Entonces, por eso hay que darle el yodo. Pero hay otros minerales que abundan, por ejemplo, que son geogénicos. El arsénico es geogénico y muchas poblaciones se contaminan de ese arsénico geogénico. Pero ahora estamos hablando de un metal que es esencial, que es el hierro. El hierro es el 4º mineral más abundante que hay en la Tierra y sin embargo se considera que es el más deficiente. Entonces, durante muchos años se ha establecido, en el año 59, la OMS publicó un reporte de expertos para hablar sobre la anemia por deficiencia de hierro y establecen algunos parámetros de normalidad para niños, gestantes, adultos, hombres y mujeres y aquellos que habitan en altura. En el año 68 se genera otra reunión de expertos, pero ya no hablan de deficiencia de hierro, sino deficiencias nutricionales, porque amplían el scope. Sin embargo, a pesar de eso, todas las intervenciones que uno ha visto a través de los 40 o 50 años es suplementar hierro para resolver la anemia. Los parámetros referenciales, aunque los primeros reportes del 59 y 68 dicen, ¿no?, que son arbitrarios, se necesita de la investigación para confirmar o cambiar los puntos de corte para definir anemia, nunca ocurrió. Hasta hace 3 semanas, el 8 de marzo, la OMS saca una publicación donde modifica los puntos de corte para definir anemia, particularmente en infantes, en niños de 6 a 23 meses. Y este reporte, que no es que se le ocurra, sino es una reunión casi 7 años para poder modificar un criterio que tienen establecido de más de 60 años. Y indican que la anemia en estos niños de 6 a 23 meses ya no es a partir de 11 gramos de hemoglobina, sino a partir de 10.5 hacia abajo. O sea, modifica 0.5 gramos por decilitro. Y las poblaciones de altura también modifica la ecuación con la cual se calculara cuánto se debe ajustar la hemoglobina por altura. Para dar un ejemplo, si en Puno se restaba 3.1 grados por decilitro, con estas nuevas recomendaciones se restan 2.5. Entonces, con estas nuevas recomendaciones, si uno hace un análisis, y una de mis colaboradoras hizo el análisis en Lima, los 43 distritos, de información entre el 2012 y 2016 del Senam.
y encuentra que la prevalencia de anemia con las guías antiguas es 45.5% en Lima, que es problema grave de salud pública según lo define OMS. Pero si usamos los factores de corrección actuales, la prevalencia de anemia es de 25.5%, o sea, 20 puntos menos. Es decir, la anemia bajó a cero costo. Entonces, ya no es un problema grave de salud pública, sino viene a pasar un problema moderado. Y casi el 60 o 70% de los distritos tienen menos de 25% de prevalencia de anemia. O sea, si llega a 20 o hacia abajo, ya sería un problema leve. Entonces, más manejable. Yo no puedo identificar algunos distritos con mayores niveles de anemia y puede ser manejable, porque cuando teníamos los parámetros anteriores, como todos los valores eran por encima de 40, era muy difícil poder determinar cuál era real o no. ¿Y qué valor tiene esto? Que se ha demostrado de que el exceso de hierro en las poblaciones es dañino para la salud. O sea, el hierro es fundamental para la vida. Si falta hierro, hay que darle hierro. Pero el hierro en exceso genera estrés oxidativo e inflamación de una serie de enfermedades que pueden ir desde hígado graso no alcohólico, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, diabetes y enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, y que son a largo plazo. Entonces es importante mantener una ventana muy estrecha en su uso. Es por eso que estas nuevas guías deben modificar las evaluaciones que se han hecho sobre la prevalencia de anemia, y justo coincidentemente sale el último reporte de ELDE de 2023, donde menciona que la anemia ha subido en 15 regiones, que la anemia impune está en 70% y que la anemia impune en 45%. Entonces, es evidente que se debe, primero, difundir estas nuevas normas. Yo no he escuchado en ningún medio de comunicación que difundan estas nuevas normas de OMS, pero sí se escucha cada momento que la anemia ha aumentado. Entonces es importante que se tome en cuenta esto para poder trabajar con los valores que la ciencia ha determinado y que ha permitido que la OMS haga un cambio en sus criterios referenciales. Para que la OMS haga un cambio es bastante difícil, y esto ha significado muchos años de trabajo que no necesariamente ha convencido a toda la comunidad científica, pero por lo menos es un avance de lo que quiere decir para lograr sincerar las cifras reales de anemia en el mundo. Agradezco al doctor Pretel por la excelencia de su presentación y a los miembros que nos acompañan en la mesa directiva y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González. Señoras y señores, nos place invitarlos a las actividades institucionales del mes de abril. El jueves 11 de abril, sesión extraordinaria, ceremonia de reconocimiento de los académicos eméritos, los doctores Patrick Wagner Grau y Agustín Stoll, en el Centro de Convenciones del Colegio Médico, quinto piso, a las 7:30. El jueves 18 de abril, sesión extraordinaria, simposio dengue, coordinador académico asociado, doctor Óscar Ugarte, lugar Centro de Convenciones, Colegio Médico, quinto piso, hora 7:30. Y el sábado 27 de abril, tertulia académica, tema Perú, la República en crisis, expositora la doctora Carmen McEvoy, historiadora diplomática, hora 11 a.m. vía Zoom. Ha concluido el programa de esta ceremonia. Invito al señor presidente a levantar la sesión. ¿Se levanta la sesión? Agradecemos su presencia y los invitamos al cóctel que se servirá en el segundo piso. Con su venia, señor presidente y miembros de la mesa de honor, los invitamos a la foto protocolar. Muchas gracias. Buenas noches.